passar para a Alda Fácil, que é relatora sobre discriminação contra mulheres na lei e na prática do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Bueno, buenos días otra vez. Les tengo una propuesta, pero es negociable. Yo había pensado hablar más bien de la interpretación judicial con perspectiva de género, porque pensé que la mayoría iba a ser jueces y juezas que iban a estar aquí, pero viendo que más bien está más gente de otras ramas que de jueces, tal vez más interesante es que les hable de los mecanismos, pensando en lo que dijo Lucia anoche, de que es importante que las mujeres conozcan los mecanismos que existen para acceder a la justicia, en este caso la justicia internacional, y recordando que son, ¿verdad?, que el derecho humano al acceso a la justicia es el derecho a poner un reclamo. No estamos hablando del punto de vista de cómo funciona el tribunal cuando una persona es acusada de cometer un delito, que ese es el derecho humano a tener un juicio justo, sino el derecho humano a poder reclamar ante los sistemas de justicia violaciones a los derechos humanos, que es muy importante para todas las personas, para poder concretar los derechos y ser reparada por la violación. Entonces, en Naciones Unidas hay varios mecanismos que son poco utilizados por las mujeres del mundo del Global South, que llaman ahora en Naciones Unidas, así de los países que antes se llamaban en vías de desarrollo y que hoy estamos en vías de subdesarrollarnos más, y entonces hay poco acceso porque no se conocen los mecanismos, y también porque debido a la crisis financiera en que está Naciones Unidas, ya no está ni siquiera para ustedes de todas maneras es igual porque nunca estuvo en portugués, pero antes todo salía en español, inglés, francés, chino, árabe y ruso. Ya no, sale en inglés. Y entonces eso ya es una barrera lingüística importante para muchas personas, no así por ejemplo para las asiáticas que nunca han tenido un idioma excepto el chino, que solo lo hablan los chinos, para acceder a la justicia. Entonces siempre han usado el inglés como es la lengua que más se usa, digamos, para todas las personas que no hablan los otros idiomas llamados oficiales de Naciones Unidas. Entonces esa es una barrera que entiendo que es difícil, pero que por lo menos si conocen los mecanismos sí pueden enviarlo en inglés, en español. Todavía se puede enviar la queja, se puede enviar en una de las lenguas oficiales de Naciones Unidas. Y también decirles que Naciones Unidas es una organización gigantesca, enorme, que no toda tiene que ver con derechos humanos, ¿verdad? Más bien la parte, el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas es ínfimo comparado a otros organismos de Naciones Unidas, que entonces a veces, y los medios de comunicación siempre confunden todo, y dicen, ONU le dice tal cosa. Yo digo, ONU no le dice nunca nada a un país, la ONU no puede decirle, le dice uno de los órganos, o le dice la FAO, o le dice el Banco Mundial, pero no la ONU es demasiado grande, y es para que diga a un país lo que tiene que hacer, y dicen cosas contradictorias la ONU, porque por ejemplo, una cosa es lo que hace el Banco Mundial y otra cosa es lo que hace el Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que como les digo, es pequeñito, es relativamente joven y es muy débil porque tiene todo el tiempo, hay muchos estados que no quieren que exista, que quieren deshacerse de este sistema, porque es un sistema que ellos mismos crearon, que es para acusar a los estados, ¿no? Es un sistema donde
rendición de cuentas de los estados hacia los otros estados, lo que se llama la comunidad internacional. Entonces, todo el tiempo está bajo presión de muchísimos estados para que para que deje de existir o eliminar varios de los pocos órganos o cuerpos que hay para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y por eso tenemos que como darlos a conocer más para que los defendamos, porque son espacios donde no solo es para poner la denuncia, es un espacio para construir movimiento, un movimiento de mujeres, digamos, o de mujeres o de derechos humanos o de las personas de los grupos humanos que se quieran, porque ahí se puede encontrar con gente de otras partes del mundo y fortalecer el movimiento con apoyo y solidaridad de otras partes del mundo. Yo tengo como más de 30 años de hacer un trabajo que es con el ACEDAW, que es dar talleres a las mujeres que van a presentar su informe sombra o informe paralelo al comité CEDAW, y entonces es maravilloso para mí y eso me llena de esperanza. Eso es una de las cosas que a veces tienen la parte fea. La parte bonita es que llegan mujeres de todo el mundo, llegan mujeres analfabetas, llegan mujeres campesinas, llegan mujeres profesionales, llegan de todas partes del mundo a hablar sobre su vida ahí en la CEDAW, y se conocen entre otras. Entonces conocer, por ejemplo, el año pasado que una mujer indígena de Guatemala conoce a una mujer indígena de Nepal, que conoce a una mujer de Kenia, indígena también, y hacen una red de mujeres indígenas que van a luchar por sus derechos. Y eso es bonito, eso da, porque es un espacio donde se pueden encontrar. Es como la excusa, yo lo que digo, la excusa es ir a dar el informe sombra. El verdadero objetivo es fortalecer los movimientos de mujeres en el mundo. Entonces estos mecanismos son importantes porque no, aunque no consiga uno lo que quiera, la recomendación generalmente sí se logra. La recomendación que el Estado la cumpla es otra cosa, pero el saber, el conocer que lo que le está pasando a las mujeres aquí en Brasil le está pasando también en Asia, le está pasando también en África, le está pasando en Europa, etcétera. Y entonces podemos darnos cuenta de la universalidad de la discriminación contra las mujeres y contra las diversas mujeres que en todas partes del mundo también hay, ¿no? Y hay grados de discriminación más o menos. Entonces, con esa salvedad les quiero hablar del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, que descansa en tres, digamos, como tres, ¿qué está haciendo aquí? Todo está blanco. Ah, no es así. No, es que lo quise fue crear otra. Sí, ya. O sea, entonces, si eso no importa, dejarlo de esos blancos, no importa. Ahora vamos a los. Ahora, y hago así, aquí. Ahí. No, ve que hace blanco. Bueno. Bueno. Ok. Entonces, perdón, esto era una propuesta. Si quieren les doy la ponencia sobre cómo se interpreta, deben interpretar los jueces el derecho, pero si prefieren esto para que reconozcan los mecanismos y los puedan utilizar, sigo. Entonces, y otra cosa que les quería decir es que me interrumpan. O sea, si yo digo algo con lo que no están de acuerdo, o si quieren, no entendieron, o quieren más aclaración, hacemos como esta es una charla interactiva que ustedes pueden hablar, o si han participado, por ejemplo, si alguna de ustedes ha estado en alguno de estos órganos, en el examen periódico universal, por ejemplo, pueden contar la experiencia para que todas aprendamos. Entonces, sí, ya que se puede interpretar. Yo pienso que cuando la persona que está haciendo la charla, bueno, si quieren participar es porque necesita respirar un minuto, o menos.
Não, eu ia levantar um tema interessante, que é as organizações de direitos humanos no Brasil. Tem uma organização chamada Conectas, cujo papel é exatamente criar um colóquio Sul-Sul para formação do uso dos mecanismos da ONU, né? E uma vez eu participei de uma capacitação como ouvinte, inclusive, que a Conectas estava fazendo com grupos da África e da Ásia que estavam apresentando a primeira vez o informe. E eu acho que isso que a Alda levanta sobre a experiência de encontrar pessoas de outros lugares, assim, redimensiona muitas vezes aquilo que a gente acha que é o nosso maior problema. A gente vive no pior lugar do mundo e não é, né? Às vezes não é o pior lugar do mundo. A gente tem coisas para repartir e aprender dos outros. Mas eu acho, Alda, essa é uma questão que nos falta neste momento, uma rede feminista sul-sul, assim, que nos ajude a fazer, nos ensine reciprocamente. Aqui, pelo menos em Porto Alegre, a gente não acha onde é que está a rede sul-sul. Talvez tu conheça, talvez tu nos ajude a identificar quem são, né, os parceiros com quem a gente... Além dessa experiência da Conectas, que eu sei que não é sobre gênero especificamente, nem sobre discriminação especificamente. Existe una red que es de la CEDAW, ¿verdad? Que se llama Zero for Change. Entonces CEDAW 4 for, ¿verdad? Pero para y change, cambio. Y entonces hay todas las personas que han estado, todas las mujeres en general, pero hay unos hombres que han estado presentando un informe paralelo o sombra a la CEDAW, pertenecen a esa red. Y entonces hay discusiones a veces bien interesantes. Vos estás en esa. Hay otra que se llama Global to Local, que es de lo global a lo local, que también son de las personas que han participado en los talleres que damos ahí, en la CEDAW, de CEDAW Euro Asia Pacific, que es una organización con la que tengo ya como 20 años de colaborar, porque me encanta, porque es una ONG empezada por unas mujeres en Malasia y que hacen trabajo internacional. Y eso es bien difícil porque la idea es de que las organizaciones internacionales son las que están en el norte, en Estados Unidos, en Europa, cuesta mucho conseguir dinero, ¿verdad? Fondos para que una organización del sur, basada en un país del sur, pueda hacer trabajo internacional y apoyar a otras mujeres. Ellas hacen talleres en muchas partes del mundo. El problema grandísimo es el idioma, de nuevo, ¿verdad? Porque el idioma es el inglés, no se puede hacer, no hay plata, no hay suficiente gente que hable todos los idiomas, etc. Cuando tenemos muchas personas que hablan español, digamos en el taller que hacemos en Global to Local, lo hicimos una vez, fue muy vacilón porque la mayoría de las que estaban esa vez fue puro aleatorio, que la mayoría de los países que estaban presentando eran países de habla hispana. Entonces, y habían 2 países que hablaban inglés, entonces lo hicimos al revés, lo hicimos en español con traducción al inglés, en Whisper Translation, ¿verdad? Que está la persona ahí hablando. Y era bien raro para las personas de hablar inglés porque están acostumbrados a que ese es el idioma en que se habla y que los que necesitan traducción son los otros. Entonces, y fue interesante porque eran de Australia, una y no me acuerdo, de una isla del Pacífico, y decían, nunca nos había pasado que necesitamos nosotros la traducción, y fue interesante ver lo que se pierde, ¿verdad? Por más que la traducción sea buena, no es igual que poder hablar en la lengua en que hablas. Ese es un problema bien grande y cada vez está más caro la interpretación, ¿verdad? La interpretación, conseguir gente que
que interprete, es carísimo. Por eso, por ejemplo, en Naciones Unidas ahora no hay, en las reuniones de la CEDAW, por ejemplo, ya se quitó el ruso y se quitó el chino, porque no, tener una persona ahí interpretando todo el día salía millones de dólares, no es poquito, es mucho gasto. Y en el grupo que yo estoy, por ejemplo, yo dije, no, pues yo hablaré en inglés, será para que no me digan que sale muy caro tener gente de otros idiomas. Entonces, eso es los problemas con las redes sur-sur, es en qué idioma se va a hacer, quién va a traducir, cómo hacemos para conseguir estudiantes de lenguas, por ejemplo, que es algo que hemos logrado en algunos talleres, que los estudiantes de lenguas practiquen lo que van a hacer su profesión después traduciendo gratis, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil, y ese es uno de los pero es delicioso, ¿no? Es riquísimo encontrarse con gente de otras partes del mundo que están organizándose. Por ejemplo, las africanas que tienen un acercamiento a los derechos humanos mucho más emotivo, digamos, están muy fuerte con lo que es una metodología que tienen, que es Heart, Mind, Body, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, la mente y el corazón. Entonces, no solo hablar de lo intelectual, no solo hablar del conocimiento, sino hablar de cómo se siente. Y empiezan todas las reuniones con cómo nos sentimos ante lo que nos acaban de decir, para que las emociones, lo que nos sentimos, esté ahí bien al descubierto. Y eso es una metodología que estamos tratando de incorporar en los talleres, y que no es fácil tampoco, ¿verdad? Porque a veces se pone la gente muy incómoda, especialmente si no está acostumbrada a esa metodología, porque ¿qué les importa lo que yo estoy sintiendo? Yo no tengo que decir nada, ¿verdad? Es complicado, pero a mí me gusta esa metodología que la están desarrollando, que nació en Malawi, ¿verdad? Que la desarrolló una malaguayense, no sé cómo se dice en español. Y está tomando bastante fuerza, porque es importante, especialmente para los derechos humanos, que también hablemos de cómo nos afecta la discriminación en el corazón, en la mente, en el espíritu, el alma, o ellas le llaman corazón, pero entonces hay que seguir soñando con una red sur y ver si Google Translator funciona mejor porque a veces dice al revés. Yo digo, oh Dios mío, cuando veo que ERA Pacific le manda a las latinoamericanas lo que tienen que hacer o para participar en el taller, y a veces lo que traduces al revés, está al revés. Entonces tiene que haber una persona que controle, porque si no, lo que quedan son todo mal. Y si ya de por sí es difícil, aún con intérpretes profesionales que no traducen siempre bien, ¿verdad? O traducen al revés. Eso fue una dificultad que tuvimos en Beijing, porque en muchos idiomas de los oficiales no existe la palabra género. Si ya en español causa muchos problemas, en chino no existe, en francés no existe, en ruso no existe. Entonces, las francesas lo que hacían era traducirlo, decían el sexo social. En lugar de género, decían sexo social y sexo biológico. Y así, y fuimos haciendo talleres con las y los intérpretes, para que por lo menos, porque para los intérpretes donde hablábamos de género, las de América Latina no sabían qué era, cómo decían eso, que no sabían qué era. Entonces buscarle un taller de género a los intérpretes y las intérpretes para que vieran. Otra cosa que hacen los intérpretes es cambiar, por ejemplo, que es una campaña personal mía de no se sustituya la equidad, la igualdad por la equidad, que son conceptos totalmente que significan cosas distintas, pero las intérpretes de inglés a español siempre dicen equitativo en lugar de igualitario.
que es muy diferente. Y pongan atención y verán que cuando tiene que ver con cuestiones económicas, nunca hablan de igualdad, hablan de equitativo, porque lo equitativo significa que se distribuyen las cosas más o menos, pero que haya igualdad no va a haber, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado porque queda, y lo estaba viendo en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en portugués, y dice equitativo, el derecho a la equidad, y no, en inglés no dice eso, que es el idioma en que se negocian los tratados internacionales. Lo que habla es de la igualdad y no de la equidad, pero lo tradujeron en portugués así, y alguien, no se pueden ustedes hacer un movimiento para que lo cambie, porque eso no quiere decir lo mismo, ¿verdad? Y por eso tantos estados prefieren que diga equidad, les encanta la palabra equidad, porque no tienen que eliminar la discriminación. La equidad es darle a cada quien lo que necesita para que no se muera, pero no significa que tiene los mismos derechos que otras personas. Bueno, me fui por la tangente porque voy a hablar de la red de eso, está el idioma que está difícil, ¿verdad? Pero a ver si Google hace una mejor traducción. Entonces, dentro de Naciones Unidas, el sistema de derechos humanos está compuesto por el Consejo de Derechos Humanos, que es relativamente nuevo porque era antes la Comisión de Derechos Humanos, que hoy se llama Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados, que son los órganos que crean los tratados de derechos humanos, que ahora se les va a hacer la lista, y los procedimientos especiales, que es a que yo pertenezco. Yo soy un procedimiento especial, aunque no lo crean. Es eso. Entonces no hace nada, como que es aquí, ¿verdad? Bueno, entonces el Consejo de Derechos Humanos, que es como el cuerpo más importante gubernamental de Naciones Unidas sobre derechos humanos. Entonces, el Consejo está compuesto por estados, no por personas. O sea, ustedes entran al Consejo de Derechos Humanos y ven en el nombre de la persona que está ahí, dice Brasil, Argentina, Costa Rica, no dice el nombre de las personas. Eso ya le da, y eso yo siempre se lo digo a mis estudiantes, ya con eso ustedes saben que es un órgano político y no un órgano de expertos, ¿verdad? Porque no están los nombres de la persona, sino que el país, esa persona que está ahí es generalmente representando a un diplomático o una diplomática, que no va a hablar de lo que piensa, sino lo que el Estado le dice que diga. O sea, tiene órdenes. Y es más, si una no sigue las órdenes que le da el Estado anula lo que uno. A mí me pasó cuando yo estaba delegada oficial de Costa Rica ante la Corte Penal Internacional y voté contrario a lo que me dijo el gobierno, porque era votar si se incluía el delito de embarazo forzado, y nosotros teníamos la orden de votar en contra de incluir el delito de embarazo forzado. Yo no podía hacer, no pude, simplemente no pude. Entonces cuando empezó la votación y cuando llegamos a Costa Rica, me levanté y me fui, no voté. Eso nada más fue por razones personales, porque en realidad no cambió nada. Costa Rica después manda un memorándum diciendo que su voto es contrario a lo o sea, tenía que yo estar ahí, pero entonces de nada sirve, digamos, oponerse o hacer cosas distintas, porque el Estado es quien decide, ¿no? Ese es el Consejo de Derechos Humanos, que tiene un procedimiento nuevo también, que es como del 2008, creo, por ahí, que es el examen periódico universal. Me imagino que han oído hablar de él. Los estados cada 4 años tienen que todos los estados, todos los que pertenecen a Naciones Unidas, hayan o no ratificado un tratado, tienen que presentar el examen periódico universal, que es presentar cómo está la situación de derechos humanos en ese estado. Entonces cada 4 años lo presentan ante el Consejo de Derechos Humanos, que son lo que se llama en inglés
their peers, ¿verdad? Un estado habla con otro estado, no está hablando con un grupo de expertos como van a ver que es con los comités. Es otros estados que lo van a evaluar en cuanto a cómo está cumpliendo con sus obligaciones de derechos humanos. Y ahí la sociedad civil puede presentar informes sombra, puede hacer un informe sombra paralelo al examen periódico universal, y la sociedad civil tiene voz en el consejo, puede hablar, no puede votar, pero puede hablar y decir lo que está pasando en el país de verdad. Entonces todos los estados hablan de las maravillas que hacen, ¿no? De todas las maravillas que cuando uno oye la presentación oficial de los estados, uno dice, yo quiero ir a vivir ahí, porque qué maravilla, ya casi no hay racismo, no hay sexismo, todo el mundo tiene un hogar, es una maravilla. Entonces, y verdad, por eso está la sociedad civil, para decir, eso no es cierto, está esto y esto y esto. Sí, hay dos aquí. Oi, eu tenho uma dúvida quanto a esse exame que os países apresentam. A gente tem acesso a esse exame? Sim. Eu não encontrei ele no site uma vez que eu fui pesquisar sobre a Convenção do Belém do Pará. Oi. Sí. Los informes que presentan los estados a los diferentes órganos no tienen que estar en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sé aquí dónde, si algunas conoce dónde a quién hace el informe, porque cada estado tiene su manera de organizarse y decidir cómo se hace, pero es un documento público. Es más, una de las primeras cosas que preguntan los comités y el consejo también es si el documento estuvo público, para que la ciudadanía lo pueda leer y criticar. Y es más, supuestamente ese informe debe ser hecho con la sociedad civil, con la participación de la sociedad civil. Pero es, E é o país, então, que é responsável por divulgar. Gente, eu vou pedir só, sempre que forem fazer comentários e tal, para pegar o microfone que vai estar com a Lívia vai estar circulando, porque a gente está fazendo gravação para depois disponibilizar, então para que possa pegar tudo na gravação. Só para completar, é que no Brasil quem tem essa responsabilidade é a Secretaria de Política para as Mulheres, só não está na parte que elas estavam terminando o relatório. É isso. Não está concluído, mas fica disponível. Só para... Bien. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos es ese órgano político, gubernamental, donde son los estados los que están ahí, le hacen recomendaciones a los estados, al estado que está presentando su informe periódico universal, y el estado puede no aceptar algunas de las recomendaciones. Ese es un procedimiento que no pasa en los comités. Por ejemplo, el Estado le hacen 30 recomendaciones. Entonces el Estado tiene un mes o dos a veces para decir, bueno, yo acepto esta no, esta sí, esta no, así, y puede hacerlo, es parte del reglamento, y puede decir no aceptar, pero es público también. Lo que el Estado dice que no acepta es público, y hay que encontrar maneras de hacerlo más público, ¿no? que la gente se entere, porque muchas veces esto pasa en Ginebra y la gente en el país ni sabe que el Estado no aceptó tal recomendación, que no, o dice que lo va a hacer y no lo hace. Entonces hay que ponerle atención a eso, porque es una forma de obligar al Estado a que la gente sepa. Por ejemplo, ahora en Honduras, que presentó su informe periódico universal en marzo o algo así, no aceptó varias de las recomendaciones que le hicieron. Entonces estamos haciendo una campaña con todo lo que el Estado dijo que no iba a aceptar. Dentro de lo que estaba era no va a ratificar el protocolo facultativo de la CEDAW, que fue una de las recomendaciones que le hicieron.
Entonces ya por lo menos no pueden estar diciendo después que están haciendo todos los esfuerzos por ratificar, porque no lo están haciendo. Definitivamente no lo van a aceptar. Entonces esas son cosas que hay que tener una estrategia de medios para estas cosas, ¿sí? Uma pergunta, sobre a dinâmica real do Conselho, eu gostaria de perguntar se todas as denúncias elas são trazidas pela sociedade civil, como é que funciona a relação entre os estados? Os estados se protegem, existem blocos de diferentes estados ou não? Um estado pode acusar o outro? Los estados, este informe, lo que les estoy hablando de informes no son denuncias, es un informe que el estado plantea, los otros estados le hacen preguntas y le dicen cómo es eso. Yo tengo aquí información que de Amnesty International, por ejemplo, que aquí hay tantos prisioneros políticos, usted está diciendo que no tiene ninguno, eso sí lo hacen. Los estados, hay bloques, obviamente, hay bloques de estados que cambian dependiendo de cuál es el tema. En el tema, por ejemplo, de las mujeres, es interesante como en América Latina es el bloque en estos momentos más progresista. El tema mujeres. Porque los europeos se están quedando callados cuando es mujeres, no hablan. Y porque les han dicho mucho que es un tema que solo les interesa a los europeos, que es un tema que es del colonialista, etcétera. Entonces ellos ya no hablan. Pueden decir los países, las loqueras más grandes, que se quedan callados. Es bien enojante porque antes eran nuestros aliados y ya no. Entonces, pero en otros temas puede ser la configuración cambia. Si están hablando de migrantes, ahí sí que los europeos son los menos progresistas, entonces cambia dependiendo del tema y claro que hay bloques económicos también bien fuertes que se oponen a ciertas cosas, pero cada vez menos, porque el mundo cada vez está más y más capitalista, ¿verdad? Entonces los países que no eran tan capitalistas ahora lo son. Entonces no es puro discurso, lo discuten y los acusan de capitalistas, de explotar, pero no hacen recomendaciones específicas. Entonces el consejo es así, sirve de nuevo para fortalecer movimiento y conseguir solidaridad. ¿Por qué fue que, digamos, muchas ONGs de Honduras hicieron esfuerzos grandísimos para ir ahora a Ginebra? Porque es una forma de dar a conocer al mundo lo que está pasando en Honduras. Si no van, pues es un país pequeño. ¿Quién le interesa Honduras? ¿Quién sabe de lo que está pasando? Muy poca gente sabe que hay 5 bases norteamericanas en un país tan pequeño, 5, ¿no? que están controlando todo Mesoamérica a través de esas 5 bases, que es el único país donde las hay. Entonces, eso sale en los periódicos, en el New York Times y cosas, porque está siendo revisado Honduras, y no es un país que no les interesa. Ustedes tal vez no tienen ese problema porque Brasil es un país muy grande, importante, donde está en las noticias, pero países pequeños como el mío, que no son sexy, nadie le interesa lo que está pasando ahí, es entonces pueden haber golpes de estado, matar a todo el mundo que no les importa. No, hay que usar estos mecanismos, sirve para y conocer quiénes pueden ser tus aliados, ¿verdad? A quiénes pueden apoyar. Entonces, los órganos de tratados, que se llaman así muy extrañamente, son los órganos, que es el otro, está el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de tratados y los procedimientos especiales, ¿verdad? Entonces, los órganos de tratado son los órganos creados, los cuerpos, ¿verdad? Los grupos creados por los tratados de derechos humanos, que son 9 en estos momentos, los 9 principales tratados de derechos humanos, y entonces hay 10 órganos de tratados, pero ahora les explico por qué. Pero entonces cada tratado crea un órgano, que eso sí, ese órgano
no está compuesto por estados, no se llaman expertos independientes, entonces no representan un país, y eso cuesta mucho que se entienda. Dice, no tenemos representación de una brasileña en el CEDAW. Digo, no, Silvia Pimentel no representa a Brasil. Silvia Pimentel es una mujer brasileña que está en el comité CEDAW, que puede entonces tal vez entender mejor la situación de las latinoamericanas, porque está, es de la región, que sabe lo que es la religión católica, que tal vez una mujer de Irán no lo va a saber, pero no representa a Brasil. Es una experta independiente, que no tiene que rendir cuentas a Brasil, nunca. No tiene que, el Brasil no le dice cómo votar, cómo comportarse, qué hacer, nada. Es más, cuando Brasil tiene que informar al comité CEDAW, ella no puede participar, porque sería una persona que no sería imparcial, supuestamente, porque sabe mucho. Entonces ella tiene que quedarse callada, no participa del diálogo, pero claro que por detrás puede decir, bueno, eso que hizo el Estado no es así, puede dar información que tal vez solo una brasileña conozca a fondo. Entonces, ustedes cuando van a la CEDAW o al Comité contra el Racismo, al Comité de los Derechos Políticos y Civiles, etcétera, no van a ver nombre del país, sino el nombre de la persona, que es una persona, una experta independiente o experto independiente que está ahí. Son electos, eso sí, por los estados que son parte de esa convención. Entonces todos los estados, ahora la semana entrante hay elecciones para el comité CEDAW, y quienes van a votar en esas elecciones son los estados que son parte de la convención CEDAW, no los estados parte de Naciones Unidas, sino los que han ratificado la CEDAW, y ellos entonces van a escoger a las 10 o 11 personas que ahora van, porque se van, es mitad y mitad, que se van cambiando cada 2 años. Entonces, y ahí también la sociedad civil tiene mucho que decir, porque puede hacer lobby para, primero, que se presente una candidata que les gusta, ¿verdad? Que les gusta al movimiento de mujeres, por ejemplo, o al movimiento negro, o al movimiento campesino, etc. Y luego se puede hacer lobby con los demás países para que voten por la candidata que una quiera, tratar de que no entren mujeres muy machistas al comité CEDAW. Hasta el momento lo hemos logrado. Nunca ha estado una persona del Opus Dei, nunca ha estado una persona de la ultraderecha, pero entonces los comités, quedó esto muy clarito, pero está los 9 órganos creados por cada uno de los tratados son lo que se llama el Comité de Derechos Humanos, que es mal nombrado, porque debería llamarse el Comité de los Derechos Civiles y Políticos, porque los civiles y políticos no son los únicos derechos, pero en la mente de la gente los verdaderos derechos humanos son los derechos civiles y políticos. Entonces, y así se llama ese comité, el Comité de Derechos Humanos, que es el que tiene más prestigio, más lo que dicen los que van ahí, tienen así. Después el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es creado por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité para Eliminación de la Discriminación Racial, que son estos 3 comités son los primeros que existieron. Por muchos años solo hubo esos 3 comités y se han ido creando otros comités a través de otras convenciones. El Comité para Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Comité de los Derechos de los Niños y las Niñas, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, y está en estos momentos muy pronto a ser adoptado la Convención sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que tendrá también un comité.
Y todos estos funcionan de la misma manera. Cada 4 años, 6 años, 3 años, dependiendo del tratado, pero sí cada cierto tiempo, periódicamente, los estados que han ratificado tienen que presentar un informe. El informe se hace a través de lo que se llama un diálogo constructivo. Los estados hablan con el comité, defienden sus puntos de vista y el comité después les hace recomendaciones, a veces bastante fuertes. El estado después puede incumplir todas las recomendaciones. Esa es como la frustración del derecho internacional de los derechos humanos, que no hay forma de hacerlo cumplir. Yo siempre digo, son ustedes, las mujeres que van a la CEDAW, por ejemplo, que tienen que después movilizarse para que cumplan algunas de las recomendaciones, porque las Naciones Unidas, el comité, no tiene forma de obligar a los estados a cumplir, excepto ponerles, ¿verdad?, en vergüenza, decir ya le hicimos estos tratados, pero sí hay que de verdad decir, porque por ejemplo el año, 3 o 4 años, cuando México presentó su informe, que fueron del Estado, fue con 65 personas, 65 funcionarios y funcionarias. El costo de llevar 65 funcionarias y funcionarios a Ginebra no es poco, ¿verdad? Es para que después lleguen al país y digan que no tienen que cumplir nada, porque esas son solo recomendaciones. Entonces, yo lo que les digo, entonces ustedes están haciendo un fraude con la ciudadanía, porque ¿para qué gastan tanto dinero en una cosa que no están creyendo que no van a cumplir ni nada? Entonces hay que exigirles, es decir, no pueden hacer eso, si no creen, si son puras recomendaciones discrecionales de cumplir o no, entonces no vayan, no gasten el dinero, no gasten el dinero que es del pueblo, ¿no? No es su propio pueblo, dinero como los que están cayendo ahí y cada vez la parte negativa de esto es que los estados se están haciendo más y más sofisticados en cómo no contestar una pregunta. Entonces tienen, por ejemplo, en México les hicieron talleres para aparentar contestar una pregunta sin contestarla. Entonces, porque les hacen preguntas muy específicas y muy detalladas, entonces, pero son, hablan y al final, bueno, no contestó la pregunta. El comité le dice, no me contestó la pregunta, se la vuelven a hacer y vuelven a hablar otra vez así. Entonces es difícil, hay que estar siempre. Entonces ahora el comité está buscando formas para ver cómo logra superar este problema de que no contestan las preguntas. Entonces hacerle, si no le contestan las preguntas, van a hacer recomendaciones de todas maneras en la información que tienen de la sociedad civil, que siempre es bastante buena. Y que el comité, de verdad que el comité basa muchas de sus recomendaciones y sus preguntas en lo que dice la sociedad civil. Además, sin la sociedad civil el comité no podría funcionar. Me fui de aquí. Entonces esto, después de que hacen los mecanismos, yo hablo del comité CEDAW porque es el que yo le doy seguimiento, pero todos funcionan muy parecido, ¿verdad? Los estados hacen su informe periódico, el comité le hace observaciones o comentarios finales, que son esas recomendaciones, y también hacen los comités recomendaciones generales, que son las que yo le hablaba ayer. Hablé de la recomendación general 33, que es casi como un mini tratado, ¿verdad? Es un bien, cada vez están más elaboradas, y entonces son varios párrafos hablando de lo que es un derecho, por ejemplo, el acceso a la justicia, el derecho a la salud, el derecho a la participación política, el derecho de las mujeres, las últimas de las mujeres campesinas y rurales, el derecho de las mujeres migrantes, el derecho de las mujeres adultas mayores. Hay muchas recomendaciones que todas, y que hay que aprender a leer, porque a veces
está el lenguaje de UNIS, que se llama, ¿verdad?, de Naciones Unidas, que hay que saber leerlo porque parece que no está criticando, pero sí es bien fuerte. Lo que pasa es que es en un lenguaje así medio diplomático y todo. Yo ahora quería, por ejemplo, quiero hacer de esa recomendación 34, la de para mujeres, los derechos de las mujeres campesinas y rurales, hacerlo en un lenguaje que entiendan las mujeres campesinas y rurales, porque está en un lenguaje que uno dice, eso lo va a entender con costos un abogado o una abogada del país, pero personas que no son del campo jurídico está difícil. Entonces, ¿cómo traducirlo a un lenguaje asequible a las mujeres, especialmente mujeres que con costos saben leer? Yo estuve ahora en Honduras haciendo un taller con la mayoría de mujeres analfabetas, ¿no? Y entonces, cosa que no habíamos pensado es que les pusimos en cada asiento una libreta y un lápiz, ¿no? Y donde dijeron, yo me tengo que ir de aquí, yo no sé escribir. Entonces, no, es para que dibujen, hagan aviones, lo que quieran. No, es nada más que sí, estamos tan metidas en que todo se toma nota que se nos olvidó que ellas no van a tomar notas, ¿no? Entonces, pero sí, yo decía, ¿cómo hacer para que estas mujeres sepan lo que está diciendo esta recomendación, que es una maravilla, pero no la pueden leer? Entonces hay que hacer una versión oral o en unos algo, no sé cómo hacer, pero hay que hacer algo. Entonces, estas recomendaciones generales hay que traducirlas a un lenguaje accesible para los diferentes grupos de mujeres. Estas recomendaciones generales, hay mucha discusión en el mundo si son jurídicamente vinculantes, ¿verdad? Entonces hay muchos juristas que dicen no, pero eso son opiniones entonces, pero cada vez hay un número mayor de juristas que decimos que sí son jurídicamente vinculantes. ¿Por qué? Porque el artículo 21 de la Convención le da esa potestad al comité de hacer recomendaciones generales. Entonces, ¿para qué le va a hacer? Le va a dar una potestad que no tiene ninguna fuerza. Es precisamente para que puedan interpretar la Convención a la luz de los nuevos conocimientos, a la luz de lo que ven que los estados no están entendiendo. Porque, por ejemplo, con las medidas especiales de carácter temporal, los estados no entienden qué es, cómo hacerlo, y entonces dicen, no, pero eso es inconstitucional, porque nosotros tenemos la igualdad en la Constitución y no podemos hacer acciones afirmativas. Entonces, la Recomendación General 25 habla de eso, le dice a los estados, no viola el derecho a la igualdad cuando está haciendo una medida especial de carácter temporal, si tiene estos elementos, ¿no? Que sea temporal, no es que es una medida para siempre, sino cuando se logra la igualdad, esa medida deja de existir. ¿Qué más? Bueno, esta es la que hablamos ayer. Entonces, esta es la recomendación general 33 que no se lo voy a leer. Entonces, ahora quiero hablarles de los procedimientos especiales, que son la otra columna del sistema de derechos humanos. Uno son los órganos de tratados y el otro son los procedimientos especiales, que tiene un nombre rarísimo por eso, que se llaman procedimientos especiales cuando somos personas electas por el Consejo de Derechos Humanos en ciertos temas primero se crea el procedimiento especial y después se elige a la persona o las personas que van a ser parte de ese procedimiento especial. Y yo quería, ¿cómo era que nos salíamos de aquí? Para que vean y ahora no quiere jugar, pero en la página web del Human Rights Council, ¿por qué no hace nada? ¿Sí está conectado, no? Bueno, en la página del Consejo de Derechos Humanos van a encontrar en el lado izquierdo una cuestión que se llama, ¿está aquí ya? No, pero sí. Bueno, entonces,
¿Dónde está el Special Procedures? ¿Ve? Van aquí y no pasa nada, pero en los procedimientos especiales sale la lista de los procedimientos especiales que hoy existen, que son en estos momentos 55 procedimientos especiales de temas y otros que son procedimientos especiales de país. Entonces hay un procedimiento especial para Myanmar, siempre hubo uno para Cuba, pero ya no, y así, esos son muy políticos, son del estado que menos le gusta a la gente, entonces lo pueden poner, o si hay muchas violaciones masivas de derechos humanos. Entonces ven, aquí están los mandatos temáticos y los mandatos por país. Entonces vamos a ir a los mandatos temáticos solo para que tengan una idea de todos los temas que sean. ¿Y esto cómo se logra? Cuando el Consejo de Derechos Humanos crea un mandato o un procedimiento especial, es porque hay lobby de la sociedad civil. No es que el Consejo de Derechos Humanos dice, ay, qué bueno, veo que hay mucha discriminación contra estas personas, vamos a hacerlo. Es un lobby que a veces de años. Por ejemplo, el grupo al que yo pertenezco fueron 20 años de lobby para que crearan un relator especial sobre discriminación contra las mujeres. Hay otros que salen más rápido y tienen el problema también ahora de que somos muchos y con el mismo presupuesto. O sea, cuando habían 13 mandatos especiales, era el mismo presupuesto que ahora que somos 77 personas. Entonces se imaginan que hay mucho menos posibilidad. Los oficiales de Naciones Unidas que trabajan con nosotras son los mismos que habían hace 15 años, o sea, no hay más gente, entonces cada vez es más trabajo con menos gente. Pero estos son los temas que hay. Hay un grupo de trabajo igual del que yo tengo, que es un grupo de trabajo. Cuando en los mandatos especiales se llaman grupos de trabajo, son 5 personas. Este se llama el grupo de trabajo o grupo de expertos sobre las personas de descendencia o ascendencia, de afrodescendientes. Entonces ese es un grupo. Está el experto independiente sobre los derechos de las personas con albinismo, que es uno de los más nuevos. El grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las corporaciones transnacionales, el relator especial. Todos estos ven que tienen nombres diferentes, pero es lo mismo, hacen lo mismo, se llaman diferente para confundirnos, pero es el mismo traseado: un grupo de trabajo, un grupo de expertos, relator especial, relator independiente, experto independiente. Todo depende de cuando se creó y los estados le quisieron poner el nombre que les quieran ponerle, ¿verdad? El relator especial sobre los derechos culturales, relator especial sobre las personas con discapacidad, el grupo de trabajo sobre desapariciones involuntarias o forzadas, el relator especial sobre el derecho a la educación, relator especial sobre la cuestión de las obligaciones con respecto a los estados, con respecto a un ambiente sano, que es muy importante en estos momentos. El relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, el relator especial sobre el derecho a la alimentación, y ahí pueden ver ustedes que son muchos, ¿no? Y hay entonces, en cuanto por ejemplo, al racismo, está el grupo de trabajo sobre cuestiones del racismo, y está un relator especial sobre las nuevas formas de racismo. Así que hay dos posibilidades que pueden poner quejas las personas que sientan que están discriminadas por raza o etnia, pueden poner quejas en esos dos, más si es una mujer, al grupo nuestro. Así es que hay más
posibilidades, ¿sí? Como é que é a incidência do Brasil nesses comitês, que tipo de aporte, né, as brasileiras e os brasileiros estariam tendo nesses comitês, nessas comissões. Obrigada. Que no hay relatores especiales de Brasil. Si no presentan candidatos, no hay, porque se eligen los que presentan. Sí hay brasileños en los comités, sí hay, pero eso no, eso depende si el Estado está dispuesto a luchar porque haya una persona ahí, porque tiene una que tener el apoyo del país de donde es, eso es lo mejor, o de otro estado que se comprometa. Yo fui electa porque México me luchó mucho por mí, porque mi país no luchó nada. Es más, las otras veces que he estado de candidata, más bien Costa Rica hacía lobby contra mí, ¿no? Decían, no hay que, pero no sé por qué, yo digo, yo estoy muy extraño, pero México decidió que quería que yo fuera, y entonces hicieron un lobby, y todo el mundo me decía, pero vos sos mexicana, y yo, no, pero no sé por qué decidieron que yo quería. Pues yo muy agradecida, muchas gracias a México. Hoy siempre que voy a ver al ministro y muchas gracias por la elección, pero los voy a criticar. O sea, no es porque me apoyaron que me voy a quedar callada con los problemas que tiene México, ¿no? Pero sí necesita, para ser electa a un cargo de estos, necesita uno de los estados. Por eso es que la gente, digamos, muy crítica no está siempre. A veces sí lo logran. Hay unos cuantos que se logra que lleguen, no sé, o porque no saben, o porque piensan que no van a hacer nada, o no sé por qué será, pero sí, eso es el Consejo de Derechos Humanos, por eso les decía, es de los estados. Ellos deciden qué relatores existen, los eligen, y hacen una cosa de puntaje, por ejemplo, para ver que y ponen, o sea, la persona tiene que haber tenido por lo menos 20 años de activismo en el campo que está haciendo. Si es campo del derecho a la alimentación, tiene que demostrar que es algo que le ha interesado en la vida, no es que, voy a ser relator del derecho a la alimentación. Entonces hay puntajes y todo, pero eso es pura paja, que decimos en Costa Rica, porque al final eligen a quien les da la gana. O sea, el puntaje puede ser muy alto y de una persona, y después queda otra que... Pero en general, estos relatores y relatoras son muy buenos, son bien críticos, y desarrollamos lo que se llama doctrina jurídica de derechos humanos, que es muy importante. Si vieran qué cosas más buenas que hay el de la relatora de violencia contra las mujeres es buenísima, y hay mucha doctrina que debería de usarse más en las facultades de derecho, en las mismas, cuando se está litigando, usar los argumentos que usan ahí. Por ejemplo, lo que yo les hablé ayer de las reparaciones, lo que implica una reparación, eso viene de la relatora especial sobre violencia de hace como 10 años, creo que hizo todo un informe, se llaman informes, pero en realidad son doctrina de qué significa la reparación en casos de violencia contra las mujeres. Eso hay que estudiarlo, porque eso te ayuda muchísimo a poder argumentar también para los cursos, para cursos de derecho, de cursos de medicina, de lo que sea, para que la gente entienda de lo que se está hablando. Entonces, esta es muy importante. Esta página ustedes pueden ir y pueden hacer clic en el relator o relatora que quieran, y ahí encuentran todos los informes que hay, etcétera, en inglés últimamente, porque no hay la relatora especial sobre pueblos indígenas, que es muy buena, además es feminista, entonces yo la adoro, porque me junta las dos cosas que más me interesan a mí, pero están ahí todos, como verán, e... Do Brasil, eu sei que a Raquel Bombi, que era relatora especial para moradia adequada, né? Ela foi ali, não estava o nome dela mais, agora é uma canadense, eu acho.
Sí, porque sí, estuvo, ahora es Leila, ¿cómo se llama Leila? Parece a Leila Linares, pero no es, pero sí, ahora está, porque no puede no estar más de 6 años, ¿verdad? Es nombramiento por 3 años y renovable por otros 3 años y ya después hay que darle el espacio a otra persona. Entonces, e agora se hacemos o break. Pessoal, vamos na verdade fazer um intervalinho até para nossa convidada poder respirar um pouco. Daí vamos combinar 15 minutinhos, a gente volta às 5 para as 11, pode ser? Los procedimientos especiales, como les decía, es la otra columna del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. Tienen muchos nombres. Hay unipersonales y hay de 5 personas que representan las 5 regiones en que Naciones Unidas divide el mundo. El mundo está dividido en una región que es América Latina y el Caribe, otra región que se llama WEO, que es muy extraña, que se llama Western Europe and Other Countries. Entonces ahí está Canadá, Estados Unidos, Europa del oeste, Australia y Nueva Zelanda. Por eso se llama Western Europe y otros países, porque no saben dónde ponerlos, como caben. El otro región es Europa del Este y la otra región es África toda, incluyendo el Medio Oriente, y Asia, que es la mitad del mundo, es una de las regiones. Como ven, es un poco desigual, porque o sea, toda una región gigantesca que tiene la mayor población del mundo es una región que no tiene mucho en común, ¿verdad? Países muy diferentes que hablan lenguas muy diferentes, religiones muy diferentes. Entonces yo soy la que lo tengo más fácil, porque es como América Latina y el Caribe es como más parecido, entonces es más fácil el trabajo. Entonces en todos los grupos de trabajo está dividido así en las 5 regiones. Creo que, bueno, en este grupo de trabajo había un brasileño. Este señor era brasileño. Y ahora que me acuerdo, yo fui a hablar con él en este grupo de trabajo sobre las corporaciones. En este momento hay 79 personas titulares de mandatos, de los cuales 55 son procedimientos especiales, ¿verdad? Porque como hay grupos de trabajo donde son más de uno, son más gente que procedimientos especiales. 41 son temáticos y 14 por país. 37% de mujeres. Esta es la nueva relatora especial sobre violencia contra las mujeres, que no sé si, porque aquí vino Rashida Manjoo, vino a Brasil, ¿verdad? Con Ramaswamy fue la que vino. En 90. De los primeros países que visitó, sí. Bueno, ella fue la primera relatora, Radhika Kumaraswamy, y luego fue la turca y después fue Rashida, y ahora es esta que se llama Dubravka Simonovic, que es de Croacia y es la esposa del vicesecretario general de Naciones Unidas, nada menos. ¿Y nunca tuvo una latinoamericana? Todavía no, seguro yo fui candidata a la relatoría de violencia. ¿Te acuerdas que salió de Viena? Yo quedé de relatora especial. Me eligieron a mí porque tenía los más votos, pero se enteraron que era lesbiana y me quitaron. En ese momento dijeron, no podía ser la primera relatora especial que va a haber de Naciones Unidas, una persona abiertamente lesbiana no va. Entonces me dijeron bye bye y pusieron a Radhika Kumaraswamy, que es la que quedó de segundo lugar. Las cosas han cambiado. Ahora fui electa sabiendo que soy lesbiana y no fue problema. Entonces, ¿qué hacen los relatores especiales? Informan y aconsejan de los derechos humanos sobre la perspectiva temática o por país.
hacen visitas al país, a países que nos invitan. No podemos ir a un país que no nos invite. O sea, le pedimos a un país, hay países que tienen invitaciones abiertas a ciertos relatores, no a todos, y hay países que les pedimos si podemos ir a visitar y nos dicen que sí o que no. Por ejemplo, a nosotros llevamos a los países africanos, no nos dejan ir a ninguno, solo hemos podido ir a Benín porque es el único que nos aceptó. Estamos tratando porque necesitamos que quede como equilibrado, que no sea que todas las visitas sean a un país, a una región y otras no, pero si no consiguen los permisos está difícil. Hacemos informes, que es como les digo, esos informes son más que lo que está pasando como doctrina de cómo se deben entender los derechos humanos, y hacemos también cabildeo dentro de Naciones Unidas para que se acepte los derechos humanos, en el caso nuestro de las mujeres, para que no nos invisibilicen otra vez, que nos costó tanto llegar a ser humanas, para que ahora otra vez están que nos quieran como decir que ya se habló de ese tema, que no hay necesidad de seguir hablándolo, etcétera. Y nos reunimos también con otros expertos y podemos hacer visitas conjuntas, ¿verdad? La relatora especial de violencia y yo hicimos una visita a Honduras, El Salvador y México, por ejemplo, para juntas hablar de la discriminación y la violencia contra las mujeres, que nos parecía un tema que va junto, ¿no? Yo tengo muchas ganas de hacer una visita con la de pueblos indígenas, pero no hemos logrado porque también, ¿verdad? De nuevo, finanzas. Si nos tienen los dos países que a ella la aceptan, a mí no me aceptan, los que a mí me aceptan, no me aceptan. Entonces estamos como viendo a ver cómo hacemos. Esas son cosas de estrategia. Fueron establecidos los procedimientos por la Comisión de Derechos Humanos, como les decía, no más de 6 años. Cumplimos nuestro deber a título personal, no somos empleados de la ONU y no recibimos ningún honorario ni sueldo ni nada, es un trabajo voluntario, lo cual es bien complicado porque tienes que tener un trabajo que te permita estar ausente del trabajo, asalariado, mucho tiempo, cada vez más tiempo, ¿no? Y sí es mucho trabajo, especialmente si es un tema que abarca a todo el mundo, es bien complicado. Ellos dicen que no nos pagan salario para que seamos independientes. Yo no entiendo o sea, que una si no recibe salario puede pensar independientemente. Lo que eso hace es que de verdad un montón de personas no pueden ser relatores especiales porque si tienen un trabajo fijo, que no les van a dar permiso de ausentarse 3-4 meses del trabajo, ¿verdad? Yo lo que hago, porque yo hace años que trabajo como consultora independiente, entonces hago esto, no le tengo que pedir permiso a nadie, pero tengo que trabajar mucho más para poder pagar las cosas que uno tiene que, sigue comiendo y pagar el alquiler y todas esas cosas que hay que hacer. Entonces es complicado, pero sé que para muchas mujeres no pueden. Hubo una mujer de Sudáfrica que fue electa en el grupo de trabajo sobre el racismo y tuvo que renunciar porque ella era abogada bastante joven, que estaba empezando y no podía estar haciendo trabajo sin paga y dejar su oficina sin recibir paga, ¿verdad? O sea, entonces tuvo que renunciar, y esas son las cosas que estamos haciendo lobby para que se entienda que esto tiene que ser abierto a más personas que puedan estar ahí sin necesidad de estar preocupada por dónde van, cómo van a pagar las necesidades. Son individuales y grupos de trabajo, como les decía, tienen diferentes títulos y los tipos de mandatos que hay son temáticos y por país, ¿verdad? Entonces por país hay 14 que les digo, pero no me pregunten cuáles porque a esos no les doy seguimiento. Lo que hacemos es
esas visitas a los países, que la última que hicimos del grupo de mío fue a Estados Unidos, que me encantó. Yo dije, yo a esa voy, porque estaban furiosos. Primero el Obama nos invitó, sí, nos dijo que podíamos entrar, pero después ir a los diferentes estados, los gobernadores no querían, ¿no? Porque ¿cómo se atreven a venir aquí? Nosotros somos el país donde no se violan los derechos humanos. Y entonces, y fue difícil, porque yo quería, por ejemplo, ver los internamientos de los migrantes latinoamericanos en Texas, que los tienen, ¿verdad? Son centros de detención, y no me dejaron entrar. Entonces es como poder hablar con la familia, pero no no poder ver lo que está sucediendo adentro de los centros de detención, que son peor que las cárceles, y se puede ser peor que eso, pero sí, porque hay unos centros de internamiento en Texas que es muy caliente, que no tiene, que son cuartitos cerrados así, de láminas de zinc, el techo. Eso se pone, de que hay gente ha muerto del calor que se pone eso, es como un sauna, pero del que no se puede salir. Muchos se han muerto, y pues no querían que una viera eso. Pero cárceles que quisimos visitar, tampoco nos dejaron en Alabama ir a la cárcel de mujeres, por ejemplo, donde el 99% son mujeres negras que están encarceladas. En Oregon sí nos dejaron entrar a la cárcel. Entonces depende del estado y cuán liberales sean, o cuán... Los estados del sur de Estados Unidos generalmente creen que no tienen por qué, no son parte. Estados Unidos no ha firmado casi ningún tratado, ni ha ratificado ningún tratado. Entonces, este gobierno de Obama es el primero que ha dejado que relatores especiales vengan a visitar más que otros, pero con poco acceso, que les digo, poco acceso a poder ver las cosas. O sea, no nos dejaban entrar en casi ningún lugar, y una seguridad increíble. Pero yo quería ir porque hicimos un informe que lo presentamos ahora en junio, que se van a poner furiosos, y me encanta la idea. Porque pusimos que, digamos que Estados Unidos es el único país del mundo que no tiene licencia materna, o sea, pagada. Eso es increíble, ¿verdad? Y entonces creen que tienen los mejores, y las mujeres en Estados Unidos creen que tienen la mejor situación del mundo, y tienen muchas cosas que mujeres de países mucho menos ricos, mucho menos poderosos sí tienen, ¿verdad? No tienen seguro médico, como muchísimas personas. Entonces el parto no es pagado, o sea, las mujeres que tienen que parir tienen que pagar por el parto. No hay hospitales donde se pueda parir gratis. Son cosas bien... hacemos eso que es para mí muy importante, los cambios conceptuales, ¿verdad? De lo que significa el derecho humano a la alimentación, ¿verdad? Eso antes se consideraba nada más que el Estado no tenía que proveer a las personas de alimentación, era no prohibirles la alimentación, pero el Estado cumplía con que la gente diga, sí, coma, ve a ver cómo consigue la comida, pero coma. O el derecho a la vida, por ejemplo, que ahora se considera violación al derecho a la vida la muerte materna, ¿verdad? La muerte materna prevenible es una violación al derecho a la vida, que no era hace 10 años. Hace 10 años el derecho a la vida solo comprendía el derecho a que no lo mate a uno el Estado sin un juicio previo, ¿verdad? Pero ya se ha ampliado muchísimo más, y el derecho a la vida incluye la muerte materna, gracias al lobby que hemos hecho las feministas, pero otros también incluyen el que haya agua, comida. Eso es el derecho a la vida. Para poder sobrevivir se requieren ciertas condiciones que antes no se consideraban. Esos son los cambios conceptuales que hacemos. Bueno, que el que yo les hablé anoche del relator especial contra la tortura, que ahora hizo un cambio conceptual de lo que
¿Qué incluye la tortura? ¿Qué violencias específicas contra las mujeres pueden considerarse tortura? Y están estas, ¿verdad? Hizo a las privadas de libertad, la trata de mujeres y niñas, la tortura y malos tratos de mujeres, niñas y personas LGBT, la violación y violencia sexual, la violencia doméstica, las prácticas nocivas, todas las prácticas culturales nocivas para la salud de las mujeres, como la moda de los tacones altos. Eso... Que ya se fueron, no está más igual de los tacones. Oh, ¿cómo que no? Cada vez están más altos. No, ahora hay una otra manera de se presentar. Bueno, para muy poquitas mujeres, porque la mayoría de las mujeres hacen, y vaya en cualquier, en las asambleas legislativas, en el Congreso, en los poderes judiciales, las secretarias, las asistentes andan con unos tacones así, cada vez digo, ya, no más alto no puede ser, casi que tendrías que estar así, y tienen que caminar mucho, porque son, especialmente los congresos en todo el mundo, son como laberintos, ¿verdad? Entonces él suba, baja, bien aquí, vaya a ver el diputado allá, pero el otro queda a 10 kilómetros dando vueltas así, y todo el tacón alto. Entonces, eso es lo que habla Juan Méndez, que es el relator nuevo de tortura. La reparación con perspectiva de género, que es lo que les estaba hablando ayer también, de una forma más sensible al género de entender la reparación, lo que incluye la reparación para una mujer víctima de violaciones a los derechos humanos. Las visitas a los países que dan informe y se utilizan mucho para visibilizar las diferentes formas de violación a los derechos humanos. Si la sociedad civil se organiza bien, se puede visibilizar bastante lo que está sucediendo. Ella está la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto era que, bueno, los países que... ¿Qué era esto? No me acuerdo. Que tienen, estos son los países que tienen invitaciones abiertas al relator que quieren azul y las que no tienen, que no aceptan en anaranjado. Las comunicaciones estas son, y esto es lo que más quería hablarles para que tuviera un panorama, que todos los relatores especiales podemos recibir lo que se llaman comunicaciones o quejas. Y puede, entonces no tiene que ser, no es nada jurídico, es un relato de lo que siente, lo que le pasó a la persona, y nosotros podemos actuar si recibimos esa comunicación. Si no recibimos una comunicación, no podemos actuar. Pues aunque yo sepa que algo terrible está pasando en un lugar, no puedo. Necesito, siempre estoy diciendo, mándenos una comunicación para que podamos hacer algo. Necesitamos, y no se requiere como para en los casos del protocolo facultativo de la CEDAW, con las comunicaciones a los comités, que no hay que agotar la vía interna, no hay que tener un abogado que diga qué violó, cuál artículo violó, nada, solo decir lo que pasó, y nosotras somos las que decidimos si eso constituye una violación, y mandamos la comunicación al Estado. No nos hacen caso, ¿verdad? La mayoría de las veces, pero sí tenemos algunos logros. Hemos logrado frenar la lapidación de varias mujeres en Irak y en Irán, en Afganistán. Hemos logrado que no pasen las cortes de Sharia en Inglaterra, y cosas así. Estamos ahora en Veracruz tratando de que no hagan la reforma constitucional de la Constitución del Estado de Veracruz en México, para que no puedan penalizar el aborto, y así. Pero en muchos casos nos contestan
¿Y usted por qué se mete en nuestros asuntos? Así, pero no se metan en lo que no les importa. Nosotros esto lo hacemos porque nos da la gana o así. Pero bueno, eso después lo podemos publicar. Cuando nos contestan eso, podemos informar al Consejo de Derechos Humanos, que lo tomará en cuenta a la hora del informe periódico universal que les hablaba antes. Entonces estas son cositas que es una forma de ir educando al Estado, que no puede tampoco jugar de que es todopoderoso y soberanía absoluta, porque eso ya no va. Entonces en esa página en que estábamos antes del arte web, ahí pueden ustedes encontrar la dirección del relator o relatora especial a quien le quieren mandar la comunicación, y a veces se puede, ¿verdad? Son varias. Por ejemplo, cuando lo de el asesinato de Berta Cáceres, habían varios relatores que estábamos involucrados en eso, que podemos nosotros como mujeres, porque era una mujer, pueblos indígenas porque era indígena, de los defensores del territorio, porque es el relator sobre de los derechos y situación de los defensores. Entonces muchas veces trabajamos en conjunto para hacer alguna comunicación que... Bueno, en estos momentos está el relator especial sobre ejecuciones arbitrarias en Honduras, después del asesinato de Berta, haciendo una investigación. Entonces, las ventajas de esta comunicación es, a diferencia de las que se pueden hacer a los comités o a los órganos de tratados, es que es urgente. A los órganos de tratados es más difícil enviar una comunicación que sea urgente. Se puede, no tiene que ver con si ha ratificado o no ningún tratado, no hay que agotar la vía interna, no hay que agotar ninguno, ni siquiera haber hecho un intento. Y la queja no tiene que ser necesariamente hecha por la víctima, puede ser cualquier persona que le preocupa lo que está pasando. Por ejemplo, en el estado de Veracruz nos mandó una feminista, mira, está pasando esto, va a pasar la reforma, es una mujer que no va a necesitar nunca un aborto porque ya está vieja, pero puede, porque lo podemos, ya tenemos entonces información de que eso está pasando y podemos actuar. Y las inconveniencias es que tiene que haber un procedimiento especial del tema que se está hablando, ¿verdad? No pueden hacer otro tema que no esté. Lo que decimos nosotros no es jurídicamente vinculante, y hay muy poca capacidad de seguimiento. O sea, mandamos la comunicación, el Estado nos responde o no nos responde, si no nos responde volvemos a mandar otra comunicación, y ahí paró la cosa, porque no hay tiempo para ni personal para darle seguimiento a eso, y cada vez menos personal. Eso no quiero hacerlo. También lo que hacemos es eso que les hablaba, de que hacemos mucha sensibilización, por ejemplo el grupo nuestro con los otros relatores y relatoras de Naciones Unidas sobre la perspectiva de género, la situación de las mujeres, porque hay relatores que hacen un informe y, por ejemplo, ni mencionan a las mujeres, ¿verdad? Se les olvida que existen. Entonces, por ejemplo, ahora todo el mundo está tan feliz con Juan Méndez, que hizo el informe sobre la tortura hacia las mujeres. Bueno, fue porque le hicimos un lobby de como 2 años ahí. ¿Cuándo va a hablar de la tortura, como de la violencia doméstica como tortura? Y fue no solo nosotras, ¿verdad? Nosotras dentro y la sociedad civil haciendo lobby por su lado. Entonces se logra hacer, pero es importante estar también adentro, porque tiene en discusiones en que no está la sociedad civil, puede seguir haciendo lobby para que se sensibilicen un poco, que les digo que es difícil. Una vez cree que ya logró, que supuestamente hay una directiva de que todos los informes tienen que venir con perspectiva de género, pero no lo hacen, ¿verdad? Entonces ahora, el problema es que todos nos convierten a nosotros como la policía, porque nos mandan el informe a nosotros a ver, póngale género,
Entonces nosotros, no, ese trabajo lo hace usted, porque es encima de lo que nosotros tenemos que hacer, ponerle género a todos los otros informes, es como hacer entonces 55 informes diferentes. Pero eso, y eso ya está el informe hecho, agréguele género. Ahora, pero, alguien, bueno, ya se acabaron los comentarios y las preguntas. Bueno, y ahora para terminar hablar del grupo en el que estoy ahora, que fue creado en el 2010 y conformado en el 2011. Como les decía antes, fue como 20 o 30 años de lobby para que existiera una relatora especial sobre discriminación contra las mujeres. Más, en Viena, nosotros lo que queríamos era una relatora especial o un mecanismo especial para hablar de discriminación contra las mujeres, y logramos la de violencia, pero no de discriminación. Y en el 2010 por fin los suficientes estados se convencen de que es necesario, y entonces crean el procedimiento especial. Yo fui nombrada hasta mucho después, así es que yo voy a seguir, si decido seguir, sigo más de lo de las otras que están desde el 2011, yo soy desde 2014 nada más, así es que queda un poco así, pero no somos muy queridas en Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos, porque siempre que el año antepasado, el Consejo de Derechos Humanos hizo una resolución sobre la familia en que no quería ver ni familias diversas, no hablaba nada de igualdad entre las familias, sino que era la igualdad de las familias. Y entonces mandamos una carta bien molesta, hablando de todo lo que habíamos avanzado aquí, nos lo hacen para atrás, y entonces están bien molestos con nosotros. Nos dijeron que es posible que este año que toca renovar el mandato, que no lo van a renovar. Entonces vamos a ver, en junio decide si sigue el grupo o no sigue el grupo. Y voy a... Bueno, ya les hablé de eso. Los temas que hemos hecho hasta ahora, pues un poquito, porque somos uno de los grupos más jóvenes que hay, es que hablamos de participación política, vida económica, familia y cultura, salud y seguridad, que ahora en junio se presenta el de salud y seguridad, que va a ser un terrible, va a haber mucho enojo de muchos países, porque estamos diciendo en ese informe que el aborto es un derecho que tiene que ser garantizado a todas las mujeres en todos los países del mundo. Y eso, por supuesto, va a enojar a los países que mucho nos protegen a nosotras, que son los latinoamericanos. Entonces, pero bueno, decidimos que eso lo teníamos que decir, porque si estamos hablando de la salud de las mujeres, el aborto mata, la penalización del aborto mata, pues tenemos que decirlo. Entonces esas cosas son las que uno tiene que como ver, bueno, lo dice, y entonces deja de existir, ¿cómo hacer? Bueno, decidimos que no íbamos a callarnos en cuanto al aborto, y si dejamos de existir, dejamos de existir. Pero, y el año que sigue, en el 2017, si existimos todavía, me toca a mí presentar un tema que odiaba yo dije, pero que yo odio hablar de buenas prácticas. Dije, ¡guau! Es como estar diciéndoles a los estados que qué bien que hacen, pero me toca a mí hacer esa presentación, si existimos, como les digo. Pero entonces estamos viendo a ver cómo hacerlo de manera que sirva para que sea más bien poder demostrar lo que no hacen los estados. O sea, que una buena práctica sería, por ejemplo, la ley María da Peña, y que esté implementada, que tenga recursos, que tenga eso. Entonces decir, esto es lo que es una buena práctica. ¿Qué estado hace esto? ¿Dónde está, verdad? Al hacerlo así, poner como bien estricto lo que es una buena práctica. Entonces ya me está emocionando la cosa. Ahora sí estamos haciendo una investigación a todo nivel
en todo el mundo sobre buenas prácticas en cada país para poder de ahí escoger algunas que sean bien ejemplificantes de cómo debe una ley, porque decidimos restringirlo a una ley antidiscriminatoria o de violencia, cómo se implementa una ley bien, cómo se aplica una ley bien. Bueno, y en el mes entrante, si existimos todavía, yo seré la presidenta del grupo, que es más trabajo. Y todos, no, sea usted, no crea que es un gran honor, ahora le toca a usted, no, yo no quiero ser presidenta, pero porque eso es entonces más viajes, más ir a los países, más estar poniendo la cara ahí, pero bueno, ya las otras han sido y me toca. Y esa es la dirección del grupo. Ya lo tienen. Es Women Working Group Discrimination Women. Y estas somos las señoras que estamos ahí, como verán, todas viejitas, porque todas son jubiladas menos yo. No porque sea más joven, sino porque no puedo jubilar, porque no tengo de qué jubilarme. Pero esas, como les decía, o sea, sí, no puede estar una persona, solo que tuviera dinero puede ser una persona joven, sino ellas todas son jubiladas, profesoras jubiladas, gente que puede darse el lujo de trabajar gratis. Y bueno, aquí termino. Si tienen preguntas, comentarios. Minha pergunta é sobre, bom, a gente sabe que os órgãos internacionais funcionam, né, o cumprimento, enfim, pelos países, basicamente pela pressão realmente internacional, né. Minha pergunta é mais no sentido de qual que é a permeabilidade do Brasil a isso, assim, a gente sabe que tem países que obedecem mais ou menos conforme essa pressão. Então, o que tu enxerga da condição do Brasil, né? E uma segunda pergunta é quanto à questão das nossas propostas atuais, projetos de lei que a gente tem tramitando, principalmente agora eu me refiro na questão do aborto, dos direitos reprodutivos e sexuais, com inúmeros retrocessos, né? Para a gente pensar, enfim, o que pode ser feito, assim, sem esses projetos terem sido aceitos ainda, é possível que a gente encaminhe, enfim, um pedido para vocês, para que façam alguma recomendação, né? Mas então para a gente pensar formas de ir combatendo esses retrocessos também com o direito internacional. Bom dia, meu nome é Tânia Mara, sou promotora legal, formada pela ONG desde 2013, né? Eu vou fazer uma pergunta assim, não sei, uma pergunta simples, mas que veio na minha cabeça. Nesses países que a senhora tem ido, dando palestra, existe assim que nem aqui no Brasil, eu vou falar na minha cidade, Porto Alegre, existem promotoras legais que fazem atendimentos, porque aqui em Porto Alegre nós temos assim, as promotoras legais, são promotoras, mulheres líderes das comunidades que não têm a faculdade, o estudo, mas elas têm a faculdade da vida. Elas são pessoas que trabalham dentro das suas comunidades, aonde dentro das suas comunidades elas são delegada, advogada, psicólogas, assistência social. Nós somos todos dentro de uma comunidade e nós não temos o diploma na mão. Nós temos sim o diploma da vida, a prática da vida, o conhecimento. Nós conhecemos as pessoas que estão lá na ponta e são essas pessoas que elegem nós em conselhos e que nós levamos o conhecimento para elas. Então eu gostaria de saber se nesses países que a senhora tem ido dando palestra, existe essa formação de promotoras legais.
Obrigado. Na verdade, assim, eu queria lembrar um pouco, né, da fala de ontem, e que foi reforçada um pouco hoje, né, na perspectiva da questão da diversidade de leis que a gente tem. Né? E quando você traz que boas práticas da Lei Maria da Penha, eu fico apavorada. Eu fico pensando, por exemplo, lá na Bahia a gente tem, né, no Brasil todo a gente tem a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio, mas assim, na prática como é que isso tem funcionado? Né? Por exemplo, lá na Bahia, mulheres que são mortas pelo simples fato de serem mulheres que não estão dentro da perspectiva de violência doméstica, a investigação não é feita pela DEAN, é feita pela Delegacia de Homicídios. O que isso repercute? Né? Não gera números, não gera estatística, não gera políticas públicas e não gera punibilidade plena. Né? Porque, na verdade, se a DEAN não está do lado, que deveria ter um mínimo de sensibilidade para pensar na perspectiva de gênero da morte, não vai haver efetividade da lei. Né? E aí eu lembro justamente da sua fala de ontem, a gente tem uma diversidade absurda de leis, a gente tem um monte de lei que abarca um monte de coisa, mas a gente tem juízes alienados, machistas, sexistas, racistas, misóginos. Então a gente tem, na verdade, uma estrutura do Poder Judiciário que é falida e que não vai conseguir dar conta de um monte de coisa. Eu me lembro exatamente, há uns 8 anos atrás, eu vim para um curso falando sobre liberdades laicas aqui, nessa casa, na Júris. Mais despacio, porque senão não entendo. Há 8 anos atrás eu vim para um curso falando sobre liberdades laicas aqui, exatamente na Júris. E a gente falava, as pessoas da América Latina falavam o amor que elas tinham pelo Brasil, pelas possibilidades de políticas públicas do Brasil. Porque a gente tem minimamente o aborto seguro. Mas, efetivamente, como é que isso funciona? A gente tem inúmeros abortos seguros que a Igreja Católica entra com pedido para proibir que esse aborto seja executado, especialmente nos interiores, né? Então, na verdade, a minha reflexão é um pouco sobre isso. Sobre essa dificuldade de efetivar esses direitos, como eu falava ontem. E aí, eu fiquei muito feliz quando você falou ontem e você trouxe hoje a questão de violência doméstica ser caracterizada como tortura. Tem mulheres que passam 2, 3, 5, 10 anos e não conseguem denunciar a violência doméstica. Por vergonha, por medo, por insegurança, por vulnerabilidade. Então isso nos dá uma outra perspectiva. Mas ao mesmo tempo, eu penso como que a gente vai colocar isso em prática se os juízes não estão conseguindo aceitar as leis brasileiras que tirar o direito internacional ratificado. Eu fico pensando que desafios são esses da gente... Eu falava ontem com as meninas sobre o que tinha acontecido ontem e eu dizia, gente, isso é um sonho, isso é maravilhoso, mas assim, na prática, como é que isso a gente consegue efetivar isso, né? Se a gente não tem preparo dessas pessoas. E aí quando você fala a respeito dos exames que são feitos pelos países, como é que pode haver uma espécie de punição para os países que não cumprem? Porque assim, vamos combinar que a gente está num governo interino que escancarou todos os tipos de violação de direitos humanos. Então eles não têm problema nenhum em que haja divulgação nas redes sociais, em que eles sejam colocados em vergonha por não cumprirem lei. Sim, eles são o mesmo grupo que falaram da Bolsa Estupro, que falaram do Estatuto da Família, que foram contra a PEC das domésticas. Então, eles são descaradamente racistas, machistas, homofóbicos, lesbofóbicos. Então, como é que de fato, a gente consegue pensar na efetividade disso, sabe? Porque, assim, divulgar só não resolve nada, né? Os países muçulmanos que têm essa postura extremamente machista, violenta contra as mulheres, não adianta nada a gente divulgar, porque a gente divulga o tempo todo. Mas como é que efetivamente a gente vai propor uma política pública e uma mudança de fato, né? É isso. Pessoal, vamos passar para a Alda para responder essas 3 pessoas e depois a gente faz mais um bloco. Sí, bueno, voy a empezar por voz de Bahía porque fueron muchas cosas. Quiero decir que yo no estoy creyendo que la ley María de Peña es una buena, estoy diciendo que para hacerla, ¿cómo lo pensaríamos que sería una buena práctica? Imaginarnos todo lo que tendría que cambiar, mudar, para que esa ley se implemente y se cumpla, qué se necesita. Porque a veces no pensamos eso, sino que
pensamos en hacer la ley y no pensamos las otras cosas que tienen que cambiar para que la ley se cumpla. Y eso pasa, y todo lo que dijiste, esos puntos que vos nombraste son los que tenemos que pensar. O sea, ¿por qué es importante que haya una ley Marieta Peña? ¿Por qué es importante que haya una ley de feminicidio? Porque eso nos ayuda a saber cuánto está, para cuantificar cuántos femicidios hay que... Gente, dado o adiantado na hora, vamos abrir para mais 2 breves perguntas. Importa, assim, para dizer que importa se para os países, às vezes eles deixam uma sensação de que vamos relegar o que está sendo dito por esses organismos. Para as pessoas que estão na sociedade lutando, não é, pelos direitos humanos, importa bastante. Inclusive, assim, agora nesse momento que estamos vivendo no Brasil, e que veio um observador da OEA, né, se posicionar, veio dizer, não, isso é um golpe, o Brasil está vivendo um golpe de Estado. A Comissão Interamericana se manifestou, soltou uma nota, isso é um golpe de Estado. Então, para a gente que está atuando na sociedade civil, isso é muito importante, né? Isso mostra que a gente não está sozinho e nós temos que dar a nossa importância a estes instrumentos e usá-los a nosso favor. Então, eu gostaria de saber, na possibilidade de chegarmos à destituição desse grupo, o que já vem sendo feito, se há alguma iniciativa no sentido de evitar que isso venha acontecer, já que para nós é um lugar importante que está defendendo questões que são muito caras, né, para as mulheres. Eu queria que você pudesse dizer um pouco se já existe, o que pode ser feito, coisas assim. Para que seja mantido. Pergunta que é muita coisa para resumir, né? Eu só queria, acho que mais é um relato de ontem, que ia ter uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Estado, do Rio Grande do Sul, e a audiência não começou, ninguém nem tentou iniciar. Porque era referente aos índios e quilombolas, né? E segundo um deputado racista e golpista daqui do Estado, do Rio Grande do Sul, era o movimento, eles queriam instalar uma CPI, acho que a audiência era para isso, onde se tratava de índios, negros, né? Dos movimentos organizados, quilombolas, né? E eu sou descendente de quilombola, meus parentes ainda estão no quilombo. E os quilombos a gente sabe que são negros, né? Que ficaram em fundos de fazendas, onde tinham um pedaço de terra produtiva, acabaram sendo grilados, ou tiveram que trocar muitas vezes por alimento, mas foram ficando encerrados em certos lugares que nem para ir ao médico eles teriam condições. Então, de uns anos para cá, nos últimos 13 anos, muitos conseguiram regularizar o local onde morava, auxílio moradia, incentivo também à agricultura familiar, com as hortas comunitárias, conseguiram sobreviver. Com esse maldito golpe aí, no Brasil, os podres poderes golpistas estão se organizando até os dentes. E ontem eles chegaram, estava marcado para as 13 horas, o início da audiência, só que os movimentos sociais dessas comunidades chegaram cedinho, entraram, tomaram seus lugares. Quando chegou às 13 horas, os golpistas também se mobilizaram, né? E lá estavam. Quando chegou a hora de começar, o nosso pessoal, digo nosso, quando digo índios e quilombola, tenho sangue das duas raças na minha concepção genética, e aí começaram, né? Cantar umas certas músicas, quem não mexe com formigueiro, né? Se não pode com formigueiro, né?
E aí, talvez eu não sei o refrão, mas é muito legal, porque eles mexeram com os movimentos sociais. Só que esse povo que elegeu o governo que lá estava e que deu apoio. E esse poder de falcatruas golpistas, eles tomaram e estão querendo reprimir de todas as formas os movimentos organizados. Então ontem o pessoal tomou o espaço, os índios cantavam, dançavam, os quilombolas também, e jamais alguém pegou o microfone pedindo silêncio para começar a tal de audiência. Resumo, eles foram para um outro plenário, para um plenarinho, e lá reuniram dizendo que não começaram, não puderam fazer audiência, né, porque certos movimentos não deixaram. Mas ninguém se animou a pegar o microfone e pedir silêncio para o plenário, né? Para nós, eu estava incluída lá também, e muito bem, e com muito orgulho, né? E de ver que os movimentos responderam. Então eu vejo que para tudo nós precisamos estar resistindo. As classes empobrecidas, as classes excluídas, com toda a miséria que sobrevive, ainda tem que lutar mais para poder gritar e dizer: eu estou aqui, meu sangue ferve nas veias, tenho direito e tenho que estar cobrando. Então eu estou vendo pelo relato da Alda ali, né, que a nível mundial a coisa é assim, a repressão sempre é assim. Então ontem a Assembleia, a audiência não realizou, porque os movimentos tomaram o local e eles, né, apenas se queixaram, só que disseram que vão cobrar, eu não sei qual é a palavra-chave aí, não, que vão responsabilizar todos os que ali estavam, que todos foram identificados. Vai colocar a Polícia Federal em cima de todos nós que estavam lá. Aí eu pensei assim, e depois eu intervi e disse assim: que bom, que só assim, antes de nós ir para a cadeia, que a polícia vai nos prender, vai ter que pegar o Moro, o juiz Moro, aquele lá, o Cunha, o Michel Temer próprio, o Renan Calheiro, todos esses bandidos que tomaram o poder e estão lá administrando o nosso Brasil. E você não é gaúcha, você é de qual é o país? Costa Rica. Costa Rica. Então, a nível mundial, todo mundo sabe que a gente está sofrendo um golpe. E aí, quando alguém se mobiliza, tem o grupo do poder econômico que diz que vai nos condenar. Mas primeiro tem que começar por eles, né, que estão aí se dizendo os puros, que a gente sabe que são uma cambada de ladrões golpistas, né? E é isso, eu acho que não era a minha pergunta, sim, acabei fazendo uma intervenção, tá? Mas desculpa, mas é esse que eu vejo, essa que eu vejo que infelizmente a gente, embora querendo descansar do cansaço do dia a dia, temos que lutar e cada vez mais. É isso? En estos momentos lo único que se me ocurre es seguir luchando, no darse por vencido, porque así es como se ha luchado contra las dictaduras, así se ha luchado contra todas las formas de opresión, y no es rápido, ¿verdad? ¿Cuántos años lucharon los negros y las negras en Estados Unidos para eliminar la esclavitud? No fueron 10 años, no fueron 20 años, es siglos, ¿verdad? Y entonces, como las mujeres, cuántos siglos llevamos luchando por la igualdad, y hay retrocesos, pero seguir luchando y encontrar una forma no desgastante de hacerlo, alegre, como decían, cantando, haciendo cosas. Y yo quería terminar hoy, como no sé, muchas de ustedes deben de conocer el cuento del colibrí y el bosque, que lo contaba Wangari Maathai, de la Premio Nobel de la Paz de Kenia, pero que es un cuento que se cuenta en muchos pueblos indígenas. Tienen ese cuento con diferentes animales que los que ella cuenta, pero es bien interesante, porque esto es una lección que me encanta a mí, ¿verdad? Que es el incendio que hay en un bosque o en la selva, o ustedes lo ponen en la Amazonía, donde quieran ponerlo, pero está un bosque y todos los animales se juntan para ver qué van a hacer, porque es un bosque, es un incendio que cada vez está agarrando más y más, es como el golpe
es un golpe del fuego, ¿no? Y los animales están ahí, no, que tenemos que hacer esto, no, tenemos que hacer el otro, no, que este es más grande, no, que este es más chiquito, no, que es por la vía pacífica, no, por la vía legal, no, porque no, tomar las armas, etcétera. Y por mientras ellos están ahí discutiendo el bosque cada vez más incendiado, más grande, se hace el fuego, y está un colibrí, pajarito chiquito, se dice colibrí también en portugués. Bueno, y está yendo al lago o al río, a lo que sea en el imaginario de cada pueblo, y va y coge en su pico una gota y la trae y la tira al fuego. Y va y viene, y va y viene, por mientras los animales llevan 3 días hablando y discutiendo, y el colibrí va y viene, hasta que por fin el animal más grande, sea dependiendo del pueblo donde sea, el elefante, el león, el oso. A mí me lo contaron unas indígenas de Canadá, y es el oso, el grizzly bear, ¿verdad? Entonces que le dice, pero ¿y usted qué cree que está haciendo? A este pajarito de este tamaño, solo lleva. Entonces el colibrí le contesta, yo estoy haciendo lo que yo puedo. ¿Qué está haciendo usted? Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, es que cada una piense qué puede hacer dentro de las posibilidades que tiene. Porque no es que yo piense, por ejemplo, que es más importante el trabajo internacional que el local, o el local que internacional, o el legal que el de apoyar directamente a víctimas, etcétera, sino que cada quien hace lo que puede, donde puede dar lo mejor de sí, porque yo soy abogada, pues entonces trabajo en el campo legal para defender los derechos, pero no es el único, ni el mejor. Es solo uno donde se puede hacer, porque ese es el instrumento que yo tengo, y no estar comparándonos, ¿verdad? ¿Quién hace más, quién hace menos? Sino cada quien hace lo que puede hacer sin estar juzgando si hiciste, esa es una vagabunda, no hace nada, solo viene para la cosa. No, haga lo que puede y no esté fijándose en las demás. Ese es el aprendizaje de ese cuento que me encanta, y lo que me encanta es que de verdad que está en tantos pueblos, en tantos países, que lo he oído en Nepal también con otros animales, pero es esa verdad que tienen los pueblos, ¿no? Que saben que lo importante es hacer y no estar pensando en qué hacer y qué no hacer y si es mejor o no mejor, sino hacer. Y muchas gracias.